Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor José Pimentel una vez más a través de Aliento TV. Recuerda suscribirte a este canal, Aliento TV, suscríbete, dale a la campanita, apoya este contenido. Aleluya, estuvimos unos días tal vez un poquito rezagados, ¿verdad? Recesando de nuestro contenido, pero estamos de regreso con más fuerza que nunca. Así que actívate. Activa la campanita, suscríbete, dale like a todos estos videos y comparte este contenido con otras personas que sabemos que será de bendición y les bendecirá de manera especial. En esta ocasión regresamos con otro episodio del podcast Revestidos de su Espíritu. Ministerio de caballeros, ministerio de hombres del Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida, ubicado acá en Eustis. Amén. Así que bien importante que usted le dé like a esto, que usted se haga parte de este esfuerzo que estamos haciendo por alcanzar las vidas. Tal vez usted no tiene la manera de hacer contenido con cámaras, con videos, con la plataforma, ¿verdad? Pero usted puede hacer una parte muy importante compartiendo este contenido con otra persona. Usted está haciendo labor de evangelista para que esas vidas puedan recibir la palabra del Señor. Y en esta ocasión, en el podcast Revestidos de su Espíritu, nos vestimos de gala para recibir a un hombre al cual amo, un hombre al cual Dios me ha dado la oportunidad de pastorear, un hombre que vimos, ¿verdad? La manera en la que llegó y hemos visto cómo el Señor ha ido trabajando en su vida, cómo ha ido trabajando en su matrimonio, cómo lo ha ido levantando, cómo lo ha ido equipando. Y hoy por hoy es uno de los revestidos de su espíritu de esta casa y es pieza clave, columna del ministerio de centinelas de esta casa, ministerio de oración e intercesión. Y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Eduardo Rosa. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Contento de estar aquí. Gracias. Saludos a todos. Que la paz, la bendición y el favor de Dios esté con todos ustedes. Agradecido. Me sorprende estar aquí, pero aquí estamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien importante darle las gracias a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Porque, ¿verdad? Cuando miramos atrás, el Eduardo que llegó, ¿verdad? Buscando desesperadamente al Señor, porque sí, ya lo había conocido, pero por situaciones, ¿verdad? De la vida, pues te habías alejado de Él un poco. Sí, señor. Y el Señor te salió al encuentro. Exacto. Y llegaste a esta casa. Amén. Sí, señor. Gloria a Dios. Para nosotros es bien importante poner ese precedente porque la gente piensa que el que es cristiano fue cristiano toda la vida. Uh-huh. Yeah. Y muchos de nosotros tenemos historias que contar, muchos de nosotros tenemos vivencias que podrían ser vivencias muy similares a las que tú estás viviendo. Podrían ser cosas muy similares a las que te han tocado atravesar. Uh-huh. Y tal vez lo que le sucedió a Eduardo y la manera en la que Dios trabajó con Eduardo puede ser la respuesta que tú estás buscando para poder salir de tu situación. Pero antes de entrar en materia, Eduardo, le voy a llamar Eddie porque ese es mi hijo espiritual. Santo. Amén. Sí. Él es Eduardo Rosa, pero le voy a decir de ahora en adelante Eddie. Eddie, para que la gente vaya conociéndote un poquito, en tus propias palabras, ¿quién es Eddie Rosa? Pues mira, Eddie fue un muchacho bien rebelde. Eddie fue un muchacho bien rebelde, no le gustaba hacer caso, hacía lo que le daba la gana, y bien retante, un muchacho bien retante. Y según fue creciendo, te digo que no fue fácil. Para mis padres no fue fácil. Para mis familiares no fue fácil. Para mis seres queridos que hasta hoy están conmigo no fue fácil. Pero llegó un punto de la vida de Eddie donde
conoció a Cristo por primera vez. Después de tanta rebeldía y pues, tantos malos ratos que causé, porque lo puedo poner así. Para mí a lo mejor eran placeres, pero para aquellos que fueron víctimas, pues fueron malos ratos y pues tiempos dolorosos. La primera vez que conocí a Cristo cambió mi vida y ahí empecé, aunque me retiré, comencé a ver la vida de diferente manera. Comencé a tener más empatía por las personas y por lo que me rodeaba. Incluso por las cosas que Dios creó. Porque yo sentía que ese Eddie del pasado no le importaba mucho nada. Las cosas, ni la vida. Yo creo que ni mi propia vida me importaba mucho. Okay. Antes de entrar en tu testimonio, queremos que la gente conozca, ¿verdad?, la persona. Amén. Que se puede identificar tal vez con las cosas que te gustan. Y yo tengo una dinámica que voy a hacer contigo. La he hecho muy poco en este podcast. E incluso en los podcasts que hemos hecho en los zapatos del ministro y demás, la hemos hecho muy poco. Pero quiero hacerla contigo para que la gente se vaya familiarizando con quién es Eddie. Amén. Vamos a hacer unas preguntas rápidas, estilo ping-pong, y tú me respondes rapidito. Amén. 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 Eddie, ¿qué prefieres, café o té? Té. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Playa o río? Playa. ¿Madrugar o trasnocharte? Madrugar. ¿Frío o calor? Prefiero más el calor que el frío, sí. ¿Netflix o YouTube? Una pregunta difícil, pero personal sería Netflix. Ok. ¿Leer un libro o ver una película? Mira, ver una película porque siempre he batallado con la lectura. leo y me meto en lectura, pero no es porque me gusta, es porque pues quiero aprender más de la palabra, Amén, pero amén. la lectura y yo como que... No sí, son muy amigos. Sí. ¿Perro o gato? Perro. ¿Pizza o hamburger? Pizza. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Cuál es tu postre favorito? Flan. ¿Un color favorito? Uno nada más. Sí, uno. Rojo. Amén. Ahí está. ¿Una canción favorita? Ahora mismo, por nombre no me la sé, pero Adoración. Ok. ¿Película favorita? Acción. ¿Deporte favorito? Béisbol. Pelota. ¿Tienes algún hobby? Actualmente no, pero me gustaba cuando tenía mi botecito, me gustaba mucho la pesca, ese era mi hobby, me iba a pescar. ¿País que quieras visitar? Está en el bucket list ahí, yo algún día voy a ir a tal país. Mira, siempre París. París, Francia, amén. ¿Avión o carretera? Carretera. ¿iPhone o Android? iPhone. Aleluya. ¿TikTok o Instagram? No soy muy familiarizado con ambos, pero TikTok, porque lo he visto, nunca he entrado a Instagram, no sé lo que es. Amén. Bueno, poderoso. Aquí ya, ¿verdad? Con estas preguntitas y respuestas, la gente puede familiarizarse un poquito más contigo. Amén. Y conocer un poquito de ti. Aleluya. Ahora vamos a entrar en materia, Eddie, en cuanto al testimonio. Y quisiera que nos hablaras un poquito de cómo fue la niñez de Eddie. Mi niñez fue bien divertida, mira.
Yo recuerdo que cuando era niño jugábamos mucho en la calle. Eso en esos tiempos eso era, vete, nos vemos ahorita. Eso de mantenernos encerrados en la casa. Yo creo que el castigo era encerrarnos en la casa. Ajá. Porque nos decían, vete para afuera, vete para el patio. Y eso era lo que me gustaba. Tenía a mis amigos y nos montábamos en las bicicletas, a correr bicicleta. Y por todo el campo, porque vengo de Campo Rico, Canóvanas, Puerto Rico, donde mayor parte de mi niñez allí fue. Amén. Y eso fue entre patinetas por las cuestas para abajo, cogiendo peladas, bicicletas, jugando baloncesto y jugando guerra en los montes con los palitos. Esa fue mi niñez y me recuerdo en la finca de mi abuela en Río Grande, nos metíamos con rifles de bolines y así de esa edad de 12, 11, 12 años, 10 años, nos íbamos al monte a cazar lo que cayera, gallinas o palomas, y veníamos para atrás y se lo llevábamos a la abuela y allí hacía tremendo caldito. Tremendo. Pero bueno, sí, así fue mi niñez, fíjate, hasta que fui en la escuela haciendo un transfer de niño a adolescente. Ahí vamos a entrar, por ahí vamos a entrar ahora. Sí. Podemos decir entonces que tu niñez fue una niñez normal, una niñez sí, aventurera, sí, travesuras normales, como sí, cualquier niño, ¿verdad? Que va experimentando y creciendo. Antes de pasar, me acuerdo que de niño aún, cuando yo caminaba a la escuela, y esto es bien interesante, porque el Señor me recordaba esto no hace mucho. Yo de niño caminando me acuerdo que siempre se me acercaban señoras mayores y me miraban y se me quedaban mirando y me decían, tú eres especial para el Señor. Y yo no entendía, yo era un niño porque no entendía, y incluso me pedían orar por mí. En una ocasión una señora empezó a orar y todo lo que oró fue en lenguas y yo no entendí, pero yo estoy bien seguro que mi espíritu entendió. Y eso fueron parte de las cosas que viví de niño que el Señor todavía me permite recordar. Wow. Que no se me olvida. O sea, que podemos decir que desde tu niñez ya había sido marcado, sí, para el Señor. Ya Dios te había dejado saber que tenía propósito contigo. Amén. Desde muy temprana edad. Eso es bien interesante, porque muchas veces no entendemos la manera en la que Dios opera. Y tal vez, ¿verdad? No hemos entrado en esto, pero tal vez tú vienes de un hogar similar al que vengo yo, de unos padres que ninguno de los dos le servía al Señor, pero aún así el Señor brincó por encima de la incredulidad de nuestros padres para alcanzarnos a nosotros. Amén. Y eso es algo poderoso. Amén. Porque yo recuerdo que mis padres eran católicos de sí, boca, porque no pisaban la iglesia. Mis tías eran católicas porque iban a la iglesia. Pero mis padres no asistían ni a la misa. Y por encima de todo eso, el Señor se ensañó en escogerme, en marcarme desde 8 meses, creo fue 8 meses de nacido, donde mi tío, que es pastor, o sea, el esposo de mi tía, le dice a mis padres que a mí hay que presentarme al Señor. Amén. Porque él sentía fuerte en su espíritu que el Señor tenía un propósito grande conmigo. Y hasta el sol de hoy, pues, Nahum Rosario, te honro y te bendigo donde quiera que estás. Sé que estás en Panamá, pero te honro y te bendigo. Amén. Porque amén, esas palabras de él, aleluya, declarando que yo iba a ser un ministro de Dios en el momento en el que me presentaron al Señor, hoy se cumplen. Amén. Porque el destino mío se alineó a la voz profética de un hombre, amén, que hace más de 40 años atrás declaró una palabra sobre mí. Y de la misma manera te sucedió a través de estas ancianas, ¿verdad? Que te amén, veían tal vez caminando, amén, y en el espíritu ellas podían ver y recibir la revelación de lo que Dios quería hacer contigo. Amén. Poderoso, poderoso. Amén.
Bueno, Eddie, ¿en qué momento de tu vida tú comienzas a experimentar tal vez vivencias y cosas, ¿verdad? Esa rebeldía que hablaste, esas cosas que tal vez te llevaron, ¿verdad? Por el camino equivocado. ¿En qué momento de tu vida? Yo creo que puedo decirte, empezó escolar en la escuela y creo que fue más por presión de grupo. Yo fui criado bien recto cuando era niño. Tampoco mis padres tenían el recurso que a lo mejor otros padres tuvieron para comprarle unas Nike o unos zapatos caros a los niños. Mi ropa era diferente, mi ropa era, yo no sé si se acuerdan cuando hacían los bazares en Puerto Rico y pues a veces mucha de la ropa que yo usaba pues era ropa ya usada, zapatos usados o en bajo costo. Cuando iba a la escuela fui parte del bullying y en la misma escuela como que ya ese coraje de escuchar el bullying hacia mí, relajo, muchas escuelas en aquellos tiempos eran crueles. Sí. Eran crueles. Y todavía son crueles. Sí. Yeah. Yo tomé una decisión dentro de mí. O dejo porque el bullying no era solo de palabras, también me golpeaban. O dejo que esto siga sucediendo o paro. Entonces, pues, cuando me defendí la primera vez, como que me gustó el sentirme que me podía proteger yo mismo. Entonces, pues, ya al sentirme así, empecé a escoger diferentes clases de amistades. Entonces, las amistades, como le decía, la presión de grupo, me llevó a sentirme que andaba con el grupito, el que nadie molestaba, el que nadie se atrevía a hablarle. Y no sé, en esos tiempos, pues, eso llenaba mi ego. Te pregunto algo, de ser bulleado, ¿te convertiste en algún momento en un bulleador Sí, también? Sí. Eso sucede mucho. Sí. Sí, porque yo me quería desquitar lo que me hicieron. Yo quería, incluso los mismos que me bulleaban, yo terminé siendo bully de ellos. Y abusaba también. Entonces, de niño, yo fui una persona de cuerpo grande. Yo no era flaquito, así. Mi mamá me alimentaba muy bien, aunque no teníamos muchos recursos, se aseguraba. No había para ropa, pero había para vianda y para... Sí. Y algo, a mí siempre me gustó la cocina. Mira, la cocina como la abuelita, no hay nada de eso. Y yo siempre andaba metido por ahí. Y siempre fui grande. Y yo no fue hasta que estuve en la escuela que me tocó defenderme que yo descubrí la fuerza que yo tenía. Y cuando yo descubrí eso, pues entonces no dejaba que me tocaran. Y ahí empezó mi rebeldía. Entonces ya no era tan solo con los compañeros, sino que también tampoco dejaba que los maestros me dijeran nada. Le faltaba el respeto, cortaba clases. Tenía una maestra que me relajaba porque decía que yo tenía A en el río. A mí me gustaba irme para el río. Incluso yo estuve un semestre completo que no entraba a la escuela. Me iba con los amigos y me iba para el río. Y en esas escapadas fue... después de eso, me cambiaron de escuela y ahí yo estaba en el campo, en Canóvana. La vida en el campo y en la ciudad, pues en esos tiempos era muy diferente. Al cambiarme de escuela me llevaron para Carolina y ahí entonces estaba más cerca de lo que eran los caseríos de Carolina. Las escuelas, pues los muchachos que estaban en las escuelas pues eran de los caseríos. Y ahí pues las amistades ya eran diferentes. Y ahí entonces fue donde empezó bien fuerte mi rebeldía porque conocí lo que era la marihuana y todas estas cosas y a los 13 años ya yo estaba fumando marihuana. Y eso fue lo que me llevó
O sea, ya tú estabas experimentando rebeldía, aún estando en la escuela del campo, Ajá. ¿verdad? Pero entonces una vez llegas a la escuela de la ciudad, pues es como si soltaran, ¿verdad? Sí. Como si unleash the animal. Y al cambiar el entorno, rodearte de personas diferentes, con otra mentalidad, con otros hábitos, con otro tipo de estilo de vida, ahí comenzaste a experimentar con lo que eran las sustancias y otro tipo de cosas. ¿A dónde te llevó esto, Eddie? Mira, me llevó a mucha desobediencia. Primero, con mis padres aquí, pues porque para aquel tiempo pues no conocía al Señor y todavía no seguía instrucciones del Señor. Desobediencia paternal, donde pues cada vez que me decían no hagas esto, me pasaba por un oído, entraba por un lado y salía por el otro, y yo iba y lo hacía. Me escapaba, le robaba el carro a mis padres para irme con mis amigos. Hacía muchas barbaridades. Entonces me ponía a beber también, a tomar, porque conocí lo que era el licor, a salir. Me llevó puedo decir que yo era un delincuente cualquiera. A lo mejor un delincuente escondido, porque pues hay muchos delincuentes o muchas clases de delincuentes. Está el que no le importa, el que vaya a hacer lo que tiene que hacer y ya, pero hay otros que, como le decíamos en Puerto Rico, tiran la piedra y esconden la mano. Correcto. Y no quita que aunque hagan eso no sean delincuentes. Eso es así. Y así empecé yo, hasta que le fui perdiendo el miedo. Correcto. Delincuente es todo aquel que rompe la ley. Y básicamente, pues unos con mayor gravedad, otros con delitos menos graves. Exacto. Pero siguen siendo delincuentes, ¿verdad? Porque esa es la definición, ¿verdad? De lo que es un delincuente. Y me gustaba hacer. Correcto. A mí me gustaba. Entonces, en esta etapa de tu vida, Eddie, ¿eras usuario ocasional, recreacional de sustancias o tú llegaste a introducirte tan profundo que experimentaste lo que es la adicción como tal? Pues mira, cuando primero empecé con la marihuana. Desde joven tenía diagnóstico de hiperactividad severa, donde estaba supuesto ser medicado. Y mi mamá nunca quiso meterme en esas clases de medicamentos. Pasaba por psicólogos, psiquiatras. Y yo, pues porque yo era tan hiperactivo que cuando entraba a las clases me dormía porque empezaban a hablar. Y ya eso me aburría y lo que me daba era sueño. So, se pensaban en ese tiempo que yo usaba droga, y empecé a ir por ahí. Pero no, yo tuve que vivir así, cogiendo regaño tras regaño, pero era por la condición que tenía. Entonces, cuando probé la marihuana la primera vez, yo sentí, mira, yo vi todo, fue como si me hubieran abierto los ojos la primera vez. Yo empecé a mirar los detalles de todo lo que había alrededor mío, porque yo no miraba detalles. Yo era una persona que pasaba la mirada y miraba y ya, vi y seguí. Por la hiperactividad, sí. Y al fumar la primera vez y sentirme así, que pude pensar, concentrarme, hablar más lento, ver todo más despacio, aun cuando me hablaban podía escuchar lo que no escuchaba cuando estaba bueno y sano. So, desde que la probé nunca paré. Nunca paré. Seguía haciendo cualquier cosa por comprarme mi tabaquito o la bolsita y fumar. De ahí, después que a los 18 años, yo dejé la escuela antes de pasar ahí, pues voy muy rápido. Yo no terminé mis estudios. Yo llegué hasta octavo, pasé octavo y nunca pasé noveno. Y en coger noveno creo que fueron en dos ocasiones que lo cogí. Me cansé porque, pues, obviamente
era de familia, no era de familia de buen dinero. So, yo quería mis cosas, quería mis lujos, quería mis buenos tenis, quería tener mi carro, mi buena ropa. So, yo decidí dejar todo y me fui a trabajar. Y aún fumaba. Y lo que hacía era fumar, lo más malo que hacía era el alcohol. Entonces, entre eso, ya a los 18 años, me cansé de Puerto Rico. Fue una amistad, o conocí a un muchacho que fue de Orlando para allá. Y allá nos conocimos, hicimos tremenda amistad. Tenía otro amigo allá que nos pasábamos los tres juntos. Y un día se tuvo que regresar para atrás porque el papá había salido de preso. Y nos dijo, mira, el día que quieran pueden irse para allá. Y un día me acuerdo que me cansé y vendí el carro que tenía y con ese dinerito compré mi pasaje y el del amigo mío. Le dije, vámonos por Orlando. Y llegué aquí a Orlando. Y aquí fue que, al encontrarme solo, que no tenía que rendirle cuenta a nadie, fue donde las opciones de adicciones se abrieron. Okay. Ahí fue donde yo tuve la opción de hacer lo que yo quisiera. En Puerto Rico sí había probado la cocaína con el alcohol, pero no era algo que yo lo hacía constante. Cuando llegué aquí, fue algo que se fue fuera de control. Y mira, puedo decir que yo llegué a probar casi, no puedo decir todas, pero casi de toda clase de drogas que en ese momento habían disponible, porque ya en estos tiempos hay mucha más variedad. Sí, sí. En aquellos tiempos llegué a probar la cocaína, llegué a probar la heroína, fumé crack por mucho tiempo y que yo mismo me envolví, y de ahí yo he visto personas adictas que no se le hace fácil salir de ahí. Y antes de yo venir aquí a la casa, hacía ya 3 o 4 años atrás que ya yo había parado con todo eso, y aún yo estaba en la calle, y yo le decía me decía mi esposa y mi cuñado, decía mucho que quería ser como yo, tener ese control de poder decir no y parar, porque yo paré ese vicio aún estando fuera de los caminos del Señor. Yo simplemente me miré y dije, este no soy yo, esto no es para mí, y paré. Y estuve mucho tiempo limpio. Y ahora que estoy en los caminos del Señor, el Señor me decía, no fuiste tú. Fue mi misericordia. Wow. El propósito que tengo contigo lo estabas acabando. Wow. Yo te saqué de ahí porque el propósito tuyo no terminaba ahí. Wow, poderoso. Y por eso ahorita aquí sentado, mientras estaba sentado, le decía, en mi vida me imaginé que iba a estar aquí. Pero el Señor sí. Gloria a Dios. Señor sí tiene sabía. planes que nosotros no conocemos aún. Sí. Y es poderoso. Sí. Eddie, en ese tiempo donde estuviste experimentando todas estas cosas, ¿cuál fue el momento más duro, más difícil, el momento más oscuro que te tocó vivir? Mira, fue quedarme en la calle y me tocó vivirlo en varias ocasiones. Tuve una ex relación, una ex esposa, donde cuando llegué aquí a la Florida, pues obviamente voy a dar un poco de, porque eso es un testimonio, eso es otro testimonio mucho más grande. Sí. Y voy a brincar por encimita. La conocí y cuando yo salí de Puerto Rico, mis padres me dijeron que me daban 1 mes para regresar. Cuando yo llegué aquí y me encontré como realmente era, tuve el temor de que me iban a decir, te lo dije.
So, cuando conocí a esta persona, vi la oportunidad de crecer y estabilidad. Establecerte acá. Aquí. So, comenzamos bien. A ella le gustaba hacer muchas de las cosas que yo hacía. Como salir, ir a la discoteca, compartir, jugar billar, cosas así. Y pues en los primeros años compartimos, pero después todo como que cambió, porque hubo un tiempo donde ya casi todos los años yo caía preso por ella. Y si no caía preso, ella me tiraba a la calle. So, el momento más difícil fue vivir en la calle, en las calles de Kissimmee, donde las caminé oscuro de noche, a las 2, a las 3 de la mañana, caminando sin saber para dónde iba. En los momentos de bañarme, porque pues yo no tenía familia aquí. En aquel tiempo yo no tenía familia y muchos de los conocidos que tenía, que yo sabía que podía tener ese beneficio, estaban presos. So, yo usaba las piscinas de los apartamentos, de los complejos de apartamentos, y me metía. Me hacía el loco, me metía en la piscina, estaba un rato metido en la piscina, salía y seguía caminando y con mi propia camisa me secaba, después que se secaba me la ponía y así andaba. Entonces yo tenía mi ropa en 2 maletas y esas 2 maletas yo las escondía detrás de en sitios donde yo sabía que no iba a haber mucho tráfico de personas y las mantenía escondidas. Y yo podía estar, las maletas podían estar en Mandora por allá abajo y yo podía andar por acá caminando y cuando necesitaba algo en las maletas yo caminaba hasta donde estaban las maletas para virar para atrás y así era mi vida y yo creo que eso fue los momentos más difíciles que yo tuve. Que técnicamente te convertiste en técnicamente en lo que conocemos como un deambulante. Un deambulante, un homeless, sí. Wow. Y entonces ahora pasando un poco más al tiempo en el que tuviste este último encuentro con el Señor. Pues sabemos, ¿verdad?, que en un momento dado en tu pasado tuviste un encuentro con el Señor, pero por alguna razón, ¿verdad?, volviste a apartarte. Pero en esta ocasión, donde tuviste un encuentro definitivo con el Señor que hemos visto, ¿verdad?, que de ese encuentro ha habido un crecimiento, ha habido avance, ha habido transformación. Amén. Y no hemos visto retroceso de tu parte. Amén. Por lo tanto, entendemos que este encuentro fue un encuentro definitivo donde el Señor te alcanzó de manera definitiva para darte propósito y moldear tu vida a su voluntad. Amén. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Nárranos un poquito de eso. Pues mira, yo puedo decir que soy uno de esos agraciados del favor de Dios, donde no voy a contar esas veces donde esas personas mayores me hablaban, porque yo era un niño y no entendía. Pero yo nunca tuve una persona que me viniera a evangelizar. Yo no tuve un evangelista, yo no tuve a alguien que vino a traerme la palabra. Sí, a lo mejor, mira, Cristo te ama, pero de evangelizarme y hablarme para traerme a una iglesia, no. De manera personal, no. A lo mejor pasabas por una campaña y había alguien predicando por allá. Exacto. Y el Espíritu Santo siempre, no sé, hubo siempre una conexión entre el Espíritu Santo y yo. Lo puedo poner así porque cada vez que me hablaba, yo sabía que no eran voces raras. Yo sabía que yo no estaba loco. Yo sabía que no era mi mente, mis pensamientos. Yo sabía que era Dios hablándome. La convicción. Ajá. Esa convicción. Y cuando yo tuve este encuentro, después de 20 y algo de años, yo estoy en el balcón de mi casa. Yo estoy
Ya yo estaba trabajando con mi negocio y ya estaba cansado. Algo me decía, está bueno ya, la marihuana no me hacía nada. Ya para ese tiempo, pues, pasé un susto del corazón que yo lo único que hacía era tomar, a veces, siempre fumé marihuana y los cigarrillos. Pero usted me vio como llegué flaco, Ujú. porque pasé un susto del corazón y yo estaba hasta en dieta, yo no quería ni grasa comía. Y ahí en esa vida de trabajo, sentarme con mi esposa en la parte de atrás y todo vino a ser una monotonía. Yo ahí sentado, el Espíritu Santo empezó a hablar otra vez a mi vida. De la misma manera que me habló en esa primera ocasión. Ujú. Lo vas a perder todo. Y yo, pero ¿cómo? Si yo no estoy haciendo nada malo. Yo me estoy tratando de sacrificar para hacer las cosas de la manera correcta. Había empezado el negocio. Mi esposa estaba trabajando. Mis hijos ya, la mayor ya se había ido y lo que me quedaba en la casa eran los dos más pequeños. Y nosotros pues lo que hacíamos era pues tratar. Sí, teníamos esa vida, pero tratando de hacer las cosas de la manera correcta. Y ese sentir me volvía, lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. Como la tercera vez que lo volví a escuchar fue que yo entendí que Dios me estaba volviendo a llamar. Y este día le digo a mi esposa, yo necesito una iglesia, porque yo mismo me metí en mi teléfono a buscarle y no encontraba. No, aliento de vida yo nunca lo vi buscando. Cuando le digo a mi esposa, esto fue, a mí me dio esta gracia, que me lo busque. Ella entró al teléfono y lo encontró rápido. Y yo miré las fotos que habían. Y antes de yo llegar a la casa, yo le dije, esa es. Ahí es. Cuando nosotros vinimos aquí, habían cambiado el servicio de los viernes para los jueves. Ujú. Yo vine un viernes. Entonces, yo le dije a mi esposa, no te preocupes, venimos el domingo. Pero del viernes al domingo yo estaba desesperado, como que loco por venir. Y cuando llegó el domingo, me acuerdo que yo me vestí como si fuera, como yo me vestía cuando iba para la primera iglesia. Ok. Me vestí como que yo iba a retomar lo que se había caído. Y cuando entré, pastor, yo entré a mi casa. Yo entré a mi casa desde que yo me bajé del carro y estoy caminando. Yo sentí que estaba en mi casa. Amén. Sentí esa paz. Ese desespero se estaba calmando y mientras entraba, el desespero bajaba, pero entonces entraba en el nerviosismo Ujú. de emociones. Y cuando entré, el ambiente, respiré a Cristo, puedo decirlo. Wow. Respiré a Cristo porque ese momento fue algo donde todo lo que yo estaba pensando, todo lo que yo estaba viviendo, todo lo que estaba atravesando, se desapareció. Y lo único que estaba escuchando y viendo era Dios. Wow. Y la confirmación de que Dios me estaba trayendo a mi casa fue cuando nuestra amada pastora fue donde mí y me empezó a hablar, o Dios empezó a hablar a través de ella. Yo sentí la voz de Dios. Yo escuché cuando Dios me está hablando de cosas privadas que solamente Él y yo hablamos. Ujú. Ahí fue que yo dije, yo estoy en casa. Me recuerdo que pastora me dijo, si no tienes dónde congregarte, esta puede ser tu casa. Y yo le dije, de aquí yo no me voy. De aquí yo no me voy. Y, pastor, cuando regresé, porque aunque fueron edificios diferentes, ¿verdad?
uno fue en Clermont y este es aquí. Yo entré a casa. Y cuando entré, yo le dije al Señor que yo no lo iba a volver a dejar como lo dejé la primera vez. Wow. Yo recibí al Señor en el altar. Una experiencia poderosa. Cuando me fui, yo fui al altar. En ese momento yo pensé que estaba siendo respetuoso. Porque yo no me iba a ir como un loco para irme y ya. Yo me fui, me arrodillé y hablé con el Señor y le dije por qué me estaba yendo. Cuando yo regresé, yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor y le dije que eso no lo iba a volver a hacer. Y hubieron momentos, pasamos momentos difíciles. Claro, todos. Y donde esa voz que me habló en un pasado quería que yo me fuera. Y yo miré para arriba y le dije, yo te prometí que no me iba a ir. Y fue difícil, fue fuerte, pero sí. Aquí estoy para la gloria y la honra del Señor. Aquí me mantendré hasta que el Señor cumpla su propósito conmigo. No ha sido tan rápido como pues a lo mejor yo pensé que iba a ser. Pero voy en el proceso porque yo no quiero hacer algo rápido, pastor, aunque hay urgencia, pero tampoco quiero yo hacer algo rápido para que se vaya rápido. Claro. Yo quiero formar algo que va a permanecer. Dar pasos firmes. Porque yo he visto como evangelistas poderosos en el Señor han llegado tan alto y de momento se caen. Y han tenido que volver a coger y volver a escalar y subir. Y yo no quiero, en estos tiempos, yo no quiero ser uno de ellos de estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si yo subo, quiero mantenerme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Yo no sé si tú estás siendo ministrado. Yo estoy siendo ministrado de gran manera porque verdaderamente el testimonio de Eddie es un testimonio poderoso. Dios lo rescata de las adicciones. Dios lo rescata de ser deambulante. Dios lo rescata. Y aún incluso estando en esa condición, Él nos menciona que Él sentía en su corazón cuando Dios le hablaba y había una convicción. Porque no importa cuán hundido en el pecado tú estés, no importa cuán lejos de Dios tú te sientas, hay un vacío siempre en nuestro corazón. Amén. En forma de Dios que solamente Dios va a llenar. Solamente Dios va a llenar. Puedes buscar llenar el vacío en el alcohol, en las drogas, en una vida desordenada, en cualquier cosa que tú quieras. Incluso él mismo menciona que hubo un momento dado de su vida donde él pensó que estaba haciendo todo bien, porque aquel que vive una vida en pecado piensa, y tal vez este puede ser tú, piensas que porque yo no le estoy haciendo daño a otra persona, yo estoy bien delante de Dios. ¿Ok? Y hay mucha gente que vive en su vida no haciéndole daño a los demás, pero se están haciendo daño a ellos mismos. Puede ser que tú no le estés haciendo daño a los demás, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Porque lejos del Señor nada podemos hacer. Amén. Amén. Lejos del Señor no hay quien salve. Solamente su mano poderosa nos puede salvar. Solamente su gracia nos puede salvar. Y dice la palabra que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Aleluya. Solamente en Jesús tú puedes encontrar la respuesta que has estado buscando. Lo que el vicio no ha podido llenar, lo que las mujeres no han podido llenar, lo que tal vez lo que tanto has estado buscando en el dinero, en las propiedades, en los bienes materiales, en los lujos. Y nada de eso ha podido llenar, porque una vez que alcanzas tu sueño, una vez que alcanzas tu meta, te vuelves a sentir igual de vacío. Solamente Cristo va a llenar ese vacío. Solamente Cristo pudo rescatar a Eddie. Amén. Solamente Cristo pudo traerlo, aleluya, a sus brazos. Y desde que Eddie recibió al Señor en esta casa nuevamente, él ha ido creciendo, él ha ido escalando peldaños, como él mismo ha dicho,
y hoy por hoy es miembro del grupo de Revestidos de su Espíritu. Esta casa tiene un ministerio de hombres poderosos, aleluya. Le saludamos a Billy Rosario, que es el líder de este ministerio. Saludos, Billy. Él ha estado mano a mano trabajando con Billy en diferentes eventos, en diferentes cosas con los caballeros. Y también este hombre es columna del ministerio de oración de la casa, el ministerio de intercesión, el ministerio de centinelas. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que cuando ora las atmósferas son desafiadas. Toda atmósfera contraria es desafiada por medio de la oración y se establece atmósfera celestial en el lugar donde estamos. Y yo quiero honrarte, Eddie, porque has sabido mantenerte. Amén. Aunque sabemos, ¿verdad?, que las dificultades llegan. Yo, aún siendo pastor, enfrento dificultades y tengo que irme a la presencia para poder vencer. Amén. Porque en nuestra humanidad no podemos vencer. El problema de muchos que se han vuelto atrás, Eddie, es que han tratado de vencer en sus propias fuerzas. Amén. Y yo quisiera, Eddie, que tú le des un mensaje a todos estos hombres que tal vez no pueden estar viendo y escuchando por medio de las plataformas, que tú le des un mensaje a aquellos que tal vez están pasando por situaciones similares a las que tú viviste. ¿Qué tú tienes que decirle a ellos? Mira, si estás pasando por ese proceso que yo también pasé, lo que yo mismo me dije, lo he probado todo en la calle, ya lo he hecho todo. ¿Por qué no darle la oportunidad a Cristo en mi vida que haga un cambio? Y cuando tú te abres y te das la oportunidad de dejar que Cristo tome el control de tu vida, muchas de esas soluciones que piensas o de esos problemas que piensas que no tienes soluciones para ellos, es porque la solución no la tienes tú, la solución la tiene Cristo. Y cuando tú se entregas, todo eso va a desaparecer. Pastor, mira, hablábamos anoche en la clase de los centinelas, los saetas, y algo bien poderoso que el Señor ministraba a mi vida, donde aun cuando dejamos que el Señor nos transforme, nos escoja, nos limpie y nos ponga aparte, nos dice la palabra en Santiago que toda amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Eso es así. Y al principio de ahí nos llama adúlteros. ¿Ve? Y cuando nosotros decidimos y le damos la oportunidad al Señor, ya pasamos a ser hijos. El Señor hizo un sacrificio tan grande por nosotros, por nuestra redención. Fue comprada a un precio muy alto. Es como dar nuestro propio hijo para salvar a alguien y que la persona a última hora vire para atrás. Y así nos pasa. ¿Por qué digo esto? Porque después que Dios yo estoy seguro que Dios hace el cambio en tu vida. Pero tienes que dejar la amistad con el mundo. Tienes que estar dispuesto a hacer cambios en tu vida. Y hablábamos que los cambios no están solo parar de fumar, no están solo parar de tomar o de hablar malo. Los cambios son drásticos. Si tú acostumbrabas a vestirte de una manera cuando estabas en el mundo, cuando vienes a los pies de Cristo, no hay nada malo, no es un pecado, pero trata de cambiar esa manera de vestir que tú tenías. ¿Por qué? Porque estás cancelando todo aquello que te ataba a tu pasado. Cualquier pensamiento cuando te molestaba y pensabas en algo o venía cualquier palabra, cancélala, para de decirla. Actitud, emociones, todas esas cosas nos hacen amigos del mundo. Y al instante pasamos a ser enemigos de Dios.
toda alianza, toda amistad que tengamos con el mundo nos va a hacer enemigos de Dios. Dice que nos resistamos, porque esos deseos de mantenernos cerca del mundo vienen del diablo. Dice que nos resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Y lo dice ahí mismo, es Santiago 4, del 1 al 7. Ahí lo encuentra. Y mientras yo estudiaba esto, es bien poderoso. Les recomiendo que lo estudien, porque si pasaste por un problema como el que yo estuve pasando cuando estaba en el mundo, ahora, después que le das la oportunidad a Cristo y cruzas al otro lado, o si estás ya en los caminos de Cristo y tienes esa batalla que estás pensando con cosas del pasado, estúdiate eso, que va a ser de gran bendición en tu vida y va a ser poderoso, porque te va a hacer entender lo drástico que tenemos que ser con el Señor, porque Amén. El precio de esa sangre que se derramó en la cruz no es para escoger qué es lo que queremos cambiar o no, es para hacerlo y agradarlo. Él dice que él se enorgullece de nosotros. Él es orgulloso de nosotros cuando hacemos cosas así. Le agrada. Amén, amén. Porque estamos tomando provecho de ese sacrificio. Correcto. Por la cual estamos aquí y así gordito. Pastor, te voy a pasar la foto para que la ponga de cómo yo estaba y cómo el Señor me ha traído aquí. Amén. Y así la gente puede entender el antes y el después. El antes y el después y lo agradecido que yo estoy con el Señor. Bueno, Eddie, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder conocer tu historia. Amén. Saber un poquito de cómo fue que Dios trabajó contigo, de dónde Dios te sacó. Para nosotros es un privilegio poder, ¿verdad?, escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Ya lo conocíamos bastante, ¿verdad?, pero compartirlo con la gente para que la gente también pueda ser bendecido por medio de tu historia. Te recuerdo a ti que estás viendo Aleluya. Que Cristo es el único que puede responder tus peticiones. Cristo es el único que puede llenar tu vacío y Cristo es el único que puede salvarte. En el nombre de Jesús. Dale like a este contenido, aleluya. Coméntanos ahí abajo si estás atravesando por algún momento difícil, si conoces a Eddie y quieres saludarlo. Si necesitas oración, déjanos un comentario ahí en la cajita de comentarios. Suscríbete a este canal, Aliento Justice, Aliento TV. Y activa la campanita para que cada vez que produzcamos un nuevo contenido, un nuevo video, tú lo recibas de primera mano, recibas una notificación para que puedas, ¿verdad?, ser bendecido por medio de este contenido. Antes de despedirnos, pues quisiera orar, ¿verdad?, para que el Señor bendiga la vida de Eddie y para que bendiga la vida de todos aquellos que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús. Padre de la gloria, te doy gracias. En esta hora, Padre, te doy la gloria por todo lo que ha sucedido en este lugar. Padre, te doy gracias por la vida de Eddie, Señor. Sigue bendiciéndolo, Señor. Sigue transformándolo, Señor. Sigue equipándolo, Señor, con todo lo necesario, Padre, para que él pueda cumplir el propósito que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo para su vida, Señor. Sabemos, Padre, que tú has depositado un manto sobre él, Señor. Sabemos, Padre, que hay ministerio sobre su vida, Padre, y sabemos, Señor, que veremos, Padre, su vida funcionando, Padre, en el llamado que tú has establecido para él, Padre. También te pido, Señor, por todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor. Oh, Padre, Señor, que el testimonio de Eddie, Señor, pueda ser, Padre, un bálsamo para la vida de aquellos, Señor, que están atravesando por situaciones similares, Padre. Oh, Señor, permite, Señor, que las palabras de Eddie, Señor, se hagan eco al Espíritu
Señor, de hombres y mujeres, Señor, que pueden estar viendo, Señor, este contenido, Señor, y que necesitan, Señor, una respuesta a su condición, Señor, tal vez adictos, Señor, tal vez deambulantes, Señor, que no saben, Señor, cómo salir de su condición, Padre. Oh, Señor, y que tú les muestres, Señor, tu mano, Señor, que bendice, tu mano llena de gracia y de misericordia que está dispuesta, Señor, a levantarlos, a limpiarlos, Señor, a restaurarlos, Señor. Oh, Padre, Señor, y a colocarlos sobre la roca que es más alta, Padre. Oh, Señor, y yo sé, Padre, que tú aderezarás mesas, Señor, para ellos en presencia de sus angustiadores y de sus enemigos. Padre, en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre aquellas vidas en necesidad. Declaramos bendición sobre aquellos, Señor, que necesitan escuchar esta palabra, y sabemos, Señor, que tú harás algo poderoso, Señor, que romperá, Padre, todo plan antagónico, todo plan del infierno, Señor, que ha querido mantenerlos atados, y serán libres, Señor, por tu poder, por tu unción, y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda darle like, activar la campanita y suscribirte a este canal, Aliento TV. Lo consigues en YouTube, Aliento Justice. Dios te bendiga.